Hola, ¿qué tal? Gracias a todos los que están presentes. Para mí es un gusto poder compartir el micrófono con todos los presentes. Así que este momento me da mucho gusto poder presentar a todos nuestros participantes, a la doctora Aide, al maestro Alan Pérez, a la doctora Alicia Cuevas, a la doctora Georgina Barraza y por supuesto a nuestra directora general, Maite Romo. Y en esta ocasión nos hemos reunido para platicar acerca de Tertulias Elementum, los significados culturales. En esta ocasión platicaremos desde múltiples miradas como la sociología, la antropología, la comunicación, el periodismo y la lingüística, se abordan en temáticas relacionadas con los significados asociativos que tienen los jóvenes universitarios frente al concepto cultura. Para ello me es grato poder platicar con la doctora Aide Arellano, quien ha publicado y ha coordinado diversos textos en Editorial Elementum y que es la coordinadora justamente de este libro, Significados Culturales en el México Contemporáneo, Realidades Emergentes. Y para ello me permito leer su semblanza. Aide Consuelo Arellano Ceballos es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Colima, profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Es líder del Cuerpo Académico 67, Sociedad, Cultura y Significación. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, investiga las áreas de estudios socioculturales de juventud, consumo y significados. Así que, mi querida doctora Aide, le cedo el micrófono, es todo suyo. Muchas gracias, sobre todo por el espacio y la oportunidad que nos dan para comentar este nuevo libro del Cuerpo Académico 67, del cual soy líder. Les hablaré un poco de cómo surgió este proyecto. Nosotros como investigadores tenemos, pues tenemos como la vocación también de diseñar libros para socializar los resultados de investigación. En nuestro cuerpo académico, la línea de generación y aplicación del conocimiento justo se llama significados culturales. Y en todos estos años que tenemos conformado como cuerpo académico, desde 2006 a la fecha, no habíamos pensado en un libro que llevara esta temática que es como nuestra fortaleza y lo que nos une a diversos investigadores del área de la lingüística, la comunicación, el periodismo y las ciencias sociales, y del área de las letras también, pero mis compañeros del área de letras no se sumaron en esta ocasión a este libro. El libro compila 6 investigaciones, de 5 de ellas de compañeros del cuerpo académico y una de Alan, junto con la doctora Georgina, que es profesora de la UNAM. Entonces, para mí es un gusto tener este espacio y poder socializar y compartir con todos ustedes, pues, este nuevo producto del cuerpo académico. Muchas gracias, doctora Aide. Y toca el turno de escuchar a la doctora Georgina Barraza Carvajal. Ella es profesora de tiempo completo en el sistema escolarizado, está adscrita al Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es doctora en lingüística por la misma institución. Desde hace 10 años participa como gramática con los trabajos de la Comisión de Consultas de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Comité Académico del Colegio de Letras Hispánicas de Filosofía y Letras de la UNAM. Adelante, doctora. Pues primero que nada, muchas gracias por la invitación primero a participar en el libro y después a participar en esta reunión donde creo que lo importante es difundir buena parte de nuestros resultados y lo que nos arrojó sobre cultura en particular para el trabajo que realizamos Alan y yo. Desde la perspectiva histórica, que es la primera que yo por lo menos atendí mucho por mi formación, me parece importante cómo incluso, aunque no lo percibimos,
en el léxico que utilizamos, y en este caso solamente la noción de cultura, todavía se pueden percibir y cómo se van arrastrando los significados originales del término hasta nuestros días. Y en los resultados cuantitativos que tuvimos, lo relevante era que si bien es cierto que hay unos significados emergentes o rasgos semánticos emergentes vinculados al término, lo cierto es que los significados originarios que traemos siglos tras siglos se siguen arrastrando hasta la actualidad. Y eso no solamente sucede y está asociado no al término lingüístico de cultura, sino a la cultura en general. Que esto que vimos en los resultados cuantitativos del término cuando lo estudiamos en jóvenes, tanto de la Universidad de Colima como en la Universidad en la UNAM, esto sucede también con todo el léxico que utilizamos, que aunque nosotros no nos demos cuenta de la herencia y la cultura que vamos jalando a través de material lingüístico, de todas maneras ahí pervive y la retomamos constantemente en nuestras interacciones sociales. Creo que esa sería la parte más relevante o la que yo saqué de la investigación como más relevante a partir del conocimiento histórico, pero también de la aplicación de herramientas para valorar el dato cuantitativo. Porque sí, efectivamente, ahora seguramente nos dirá Alan que yo creo que vamos a estar repartiéndonos como en un diálogo, pero las frecuencias más altas salieron, si mal no recuerdo, en tradición, ¿no, Alan? Ese fue, creo que el 100% incluso. Todos nuestros participantes asociaron cultura con tradición. Y estos conceptos que nosotros asociamos como de manera más, como elementos mucho más innovadores, incluso las generaciones jóvenes todavía no los perciben como un rasgo semántico asociado a cultura. Muchísimas gracias por este marco que nos ha proporcionado sobre su investigación, doctora Georgina. Yo quiero compartir con nuestra audiencia cómo fue expresado esto en términos de la introducción del texto de ustedes que escriben en coautoría, que está aquí en Significados Culturales en el México Contemporáneo. Entonces dice así, el título es Significado asociativo de la palabra cultura en jóvenes universitarios, un ejercicio con redes semánticas naturales. Interesante concepto, por cierto. Introducción. Cuando escuchamos la palabra cultura en la vida cotidiana, poco nos detenemos a pensar en la estrecha y necesaria relación que existe entre la lengua y la cultura. La mayoría de las veces damos por sentado que se trata de una palabra más y que dependiendo de determinados esquemas y modelos de vida, la voz forma parte del bagaje o acervo de conocimientos relacionados con un tipo de saber en particular. Por ejemplo, el relacionado con ámbitos y contextos artísticos, cinematográficos, de viajes, manifestaciones populares y conocimiento del mundo. No obstante, poco reparamos en que la cultura puede representar todo un reto si lo que queremos es desentrañar su significado. Esta dificultad se debe a las implicaciones relacionadas con su ambigüedad en ciertos contextos de uso, y su necesario atributo simbólico, elementos que a veces nos imposibilitan la exposición y la comprensión del término. Llegados a este punto, es necesario aclarar que el objetivo central de este capítulo no radica en ofrecer una revisión de lo que significa la cultura, sino más bien en dar cuenta de los significados relacionados con tal palabra, aportados por estudiantes universitarios del área de la lengua y literatura en dos universidades públicas, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Colima, México. Se trata de una exploración del significado a partir del empleo de las redes semánticas naturales. Nos explica después en este artículo qué son las redes semánticas naturales y justamente lo que comenzaba a comentar la doctora Georgina Barraza, prosigue o llega al apartado de resultados. A continuación, presentamos en la gráfica 1 la distribución semántica de los componentes relacionales que conforman el significado de la voz cultura. Y como lo comentaba, en primer lugar tenemos tradición, es decir, si escucho cultura,
qué palabra relaciono, ¿no? No qué significa como, dime qué significa para ti, no, qué relaciono. Entonces, en primer lugar, los estudiantes universitarios dicen que tradición, en segundo lugar, costumbre, identidad, historia, conocer, arte, sociedad, unión, cada vez menos lengua, comunidad, diversidad, educación. Este texto fue escrito en coautoría con el doctor Alan, cuyo resumen curricular les comparto a continuación antes de cederle la palabra, doctor. Alan Emanuel Pérez Barajas, licenciado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Colima, maestro en Pedagogía, Docencia Superior y egresado del programa de Maestría y Doctorado en Lingüística de la UNAM. Alan Emanuel Pérez Barajas se desempeña como profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. Es integrante del Cuerpo Académico 67, Sociedad, Cultura y Significación. Su labor sustantiva de investigación se sitúa en el ámbito de la variación y el cambio lingüístico y la descripción prosódica de la polifuncionalidad adverbial en español. Doctor Alan, muchísimas gracias. Le cedemos la palabra si gusta retomar el texto publicado o lo que venía diciendo la doctora. Adelante, gracias. Gracias, Maite. Muchísimas gracias nuevamente a todo el público y al auditorio que nos acompaña en estas tertulias Elementum y a ti, por supuesto, por la coordinación de esta sesión. Efectivamente, Georgina dio en el clavo con muchas de las aportaciones que los jóvenes universitarios asocian con el significado cultura. A mí me gustaría retomar lo siguiente. Más allá del significado de diccionario, más allá del significado que pudiéramos encontrar en cualquier obra lexicográfica, esto es, en cualquier de los tantos diccionarios que tenemos disponibles incluso hasta en internet, el significado asociativo es un significado primeramente libre, es un significado que podríamos decir se acerca mucho al significado en uso, a un significado real del hablante de a pie, ¿no? El señor de la esquina, el chico que estudia una licenciatura, muy cercano al del ama de casa, muy cercano al del papá, al de la persona que trabaja en una fábrica, un obrero, un taller, hasta el del investigador. Entonces, en este sentido, como tú lo dijiste, desentrañar qué significa cultura, más allá de lo que un diccionario nos puede decir, más allá de lo que sabemos que es parte de una categoría simbólica, que es una categoría intangible, que la palabra per se es hasta cierto punto tautológica, porque durante mucho tiempo, sobre todo como lo decimos Georgina y yo en el siglo XIX, la palabra cultura estaba asociada de manera libre y sigue estando, porque creo que es una realidad, hacemos un ejercicio muy a conciencia y de honestidad. Cultura sigue estando anclada al saber leer, al haber leído muchas obras, al tener un conocimiento enciclopédico, vasto, amplio, suficiente como para poder apantallar a otros. Se relaciona mucho con la cultura de los viajes, con la cultura musical, con la cultura del conocimiento como simple acumulación de erudición. Y en realidad cultura va más allá, ¿no? Va más cargada hacia no solo los rasgos formales o los rasgos simbólicos, sino también a la costumbre, a la tradición, a la identidad vista desde muchas aristas. Va más allá también a lo histórico, tiene que ver con la cultura musical, por supuesto, tiene que ver con la gastronomía y con el sentido de pertenencia que nosotros como hablantes, dependiendo del modelo y del esquema con el que crecimos, podemos sentir que formamos parte de o no formamos parte de ese esquema o de esa tradición identitaria en la que se enmarca el concepto cultura. Otra aportación que me gustaría rescatar y que Georgina y yo estuvimos discutiendo a profundidad es no solamente la cuestión teórica y lo que empíricamente nos dio y que compartimos con ustedes en este primer capítulo, sino lo siguiente. Nos gustaría, Georgina y a mí, poner sobre la mesa qué tan importante sería pensar en este tipo de ejercicios, metodológicamente hablando, por supuesto, para los investigadores o para nuestros propios chavos universitarios que están buscando herramientas metodológicas para poder acercarse a un tema de investigación, a un objeto de estudio o al conocimiento de algo
utilizar las redes semánticas naturales, porque si bien son redes semánticas o redes que te establecen ciertos nodos de conocimiento, puntos nucleares, tienen toda una rigurosidad en cuanto a estos pasos que deben seguirse. Y la pregunta es, ¿qué tanto podrían servir para incorporar nuevos significados a las obras como los diccionarios? ¿Qué tanto podrían tomar los miembros de una comisión en la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Venezolana, Cubana, Española de la Lengua, este tipo de trabajos o de estudios para no alejarse, ¿no?, del significado de los hablantes reales, de los hablantes de carne y hueso y de quienes viven, conviven y hacen la cultura? Yo creo que esta es una de las principales aportaciones teóricas y metodológicas a las cuales nos acercamos con este tipo de trabajos y que quedan enmarcadas en este tipo de productos. Y el tener, ir construyendo un corpus en torno a esa propuesta es muy interesante y es parte de lo que nos entusiasma de tener estas ediciones como la de significados culturales. Me gustaría que regresáramos a esta parte de en dónde se enmarca este decir de que las redes semánticas naturales, por ejemplo, se lleven a la parte lexicográfica. Está empujado por este grupo de investigación, el Cuerpo Académico 67. Entonces, quisiéramos, querida doctora Aide, Gris ya le comentó a la audiencia tu trayectoria, pero te pido también que nos comentes la trayectoria del Cuerpo Académico 67, porque el hacer reflexión es muy importante, pero los resultados se potencian si van en conjunto, si ustedes permanecen dialogando y si ustedes permanentemente están entregándonos productos de esta naturaleza. Y no necesariamente es algo que suceda con mucha frecuencia en la academia, ¿no? Entonces, cuéntanos, mi querida Aide, ¿qué es el Cuerpo Académico 67 de la Universidad de Colima? El Cuerpo Académico 67 lo construimos o lo pensamos en el año 2006. Lo construimos porque había como la necesidad de unirnos en un grupo de trabajo que se enfocara en estudiar la cultura, los significados culturales en todas sus facetas. Y también concebimos el grupo desde una mirada multidisciplinaria, porque el Cuerpo Académico está adscrito a la Facultad de Letras y Comunicación, acá en la Universidad de Colima, y tenemos 4 áreas que cultivamos: comunicación, periodismo, lingüística y letras hispanoamericanas. Entonces, los profesores de tiempo completo, como teníamos que estar agrupados en estos cuerpos académicos, pues nos pareció pertinente tener un cuerpo académico que se dedicara, de hecho su nombre es Sociedad, Cultura y Significación, porque creíamos que allí cabíamos todos, es decir, en el cuerpo académico hay lingüistas, hay del área de las letras, la doctora Alicia y yo estudiamos comunicación en la licenciatura y ya la maestría y el doctorado en ciencias sociales, ella en el Colegio de Michoacán y pues yo ahí en la Universidad de Colima. Entonces, también hay del área de periodismo, yo que me he vinculado a esa área, pues también hago estudios sociales de periodismo. Por un tiempo estuvieron con nosotros colegas del área de historia. Entonces ese gran paraguas pues nos permitió así que desde el surgimiento del cuerpo académico los objetos de estudio que nos íbamos planteando fueran como desde diversas miradas. En ese sentido es como tanto este libro como otros que hemos pensado siempre los construimos así desde una mirada multidisciplinaria. Muchas gracias, mi querida Aide. Para continuar revisando algunos de los significados culturales plasmados por este cuerpo académico, les comparto una cita de otro artículo que se llama "Nunca pensamos ser damnificados, el huracán Jova y la gestión de riesgos en el estado de Colima", escrito por las doctoras Alicia Cuevas Muñiz y en coautoría con Aide Arellano Ceballos. Introducción. Las inundaciones son consideradas el segundo tipo de fenómeno hidrometeorológico entre los que más afectan a nuestro país, dejando grandes pérdidas económicas y damnificados. Entre 1950 y 1988 se registraron 2.681 inundaciones en todo México, sumando un aproximado de 17.7 millones de habitantes que sufrieron algún tipo de afectación. Cita de Mancilla del 93.
En el periodo del 2000 al 2009, el Fondo Nacional de Desastres, FONDEN, registró un total de 11.595 eventos de origen hidrometeorológico. En su mayoría fueron inundaciones que afectaron principalmente al sector rural, nos dice Rubio. El presente capítulo tiene 3 objetivos. El primero es explicar la respuesta social de los diferentes actores involucrados en la gestión del riesgo en el estado de Colima a partir de la presencia del huracán Jova, acontecido en octubre de 2011. El segundo es describir las diferentes formas de construcción social del riesgo ante la presencia de diversos fenómenos naturales a los que el Estado continuamente está expuesto. Y el tercero es mostrar cómo a partir de los factores de amenaza, riesgo y vulnerabilidad se gesta el proceso de desastre en el estado de Colima, particularmente tomando el caso de estudio del huracán Jova. Y hacen su análisis y del cual recuperamos de las conclusiones. Entre los factores que influyeron en el nivel de daños producidos por el huracán Jova en el estado de Colima, se encuentran la mala planificación del territorio que prevalece en todos los municipios del estado, además de la ausencia en ese momento de un atlas municipal de riesgos, ya que de haber tenido un atlas, se habría contado con anterioridad con la identificación de las zonas más susceptibles a ser afectadas y se habrían tomado las medidas de prevención y mitigación necesarias. La necesidad de un atlas municipal de riesgo es de gran pertinencia. En un tema tan importante para comprender un evento aparentemente aislado a través de la cotidianidad de los habitantes, sus actividades económicas, la distribución de la riqueza, las vulnerabilidades diferenciales, la percepción de riesgo, entre otros factores, son elementos que se van sumando. Cuando llega el evento desencadenador, pueden detonar el proceso de desastre. Por otro lado, se ve cómo, a pesar de que hay estudios como este que evidencian la nula gestión de riesgo hidrometeorológico en estas zonas de Manzanillo, también es patente cómo a 8 años de este fenómeno han seguido otros como Manuel en 2013, Patricia en 2015, Vila en 2018 y Lorena en 2019, y las condiciones de riesgo y vulnerabilidad se siguen reproduciendo, cada vez con mayor intensidad, pues la infraestructura y la población siguen creciendo. Este texto fue, como les comento, firmado en coautoría por la doctora Alicia Cuevas, de quien les comento. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Programa Educativo de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Forma parte del Cuerpo Académico 67, Sociedad, Cultura y Significación, y del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Sus líneas de investigación se centran en los estudios de la gestión del riesgo de desastres, percepción del riesgo en escenarios urbanos y rurales, procesos de reubicación humana y de vulnerabilidad social con perspectiva de género y comunicación del riesgo. Querida doctora, este es un fragmento para comentar un poco con nuestra audiencia de qué se trata este artículo, que la invito a abundar en él, y si nos puede como ir encadenando cómo tiene que ver la gestión de riesgos del desastre con la construcción de significados y con la lengua, porque ¿qué los hace caer en la misma compilación? Muchas gracias. Gracias a toda la audiencia que está presente en este Facebook Live. Una de las cuestiones aquí interesantes, bueno, el capítulo se gesta o se construye en lo que fue un huracán muy importante en la ciudad de Colima, y particularmente está centrado en lo que fue o lo que es el municipio de Manzanillo. Y en Colima es uno de los estados más pequeños de la República Mexicana, junto con el de Tlaxcala, pero sin embargo este estado tiene todo tipo de fenómenos naturales, ¿no? Pero los que más nos impactan aquí en Colima son los sismos, las erupciones volcánicas y los fenómenos hidrometeorológicos, ¿no? Entonces, este capítulo se enmarca en esta cuestión de significados culturales y realidades emergentes, debido a que en un proceso de riesgo-desastre,
mucho o la mayoría de las personas, independientemente de la amenaza, van construyendo significados de un proceso de riesgo o de un mismo desastre, o incluso los significados que ellos construyen en torno a una inundación, a una erupción volcánica, a un sismo, etc. De hecho, el título del capítulo es basado o rescatado de una de las entrevistas de una persona que hicimos en Manzanillo, y que ella nos decía, nunca pensé ser damnificada, ¿no? El hecho de tener o de rescatar esa cita textual da a mí en lo personal, tanto a Aide como a mí, nos significó mucho, sobre todo porque la gente siempre expresa que a mí no me puede pasar o a mí no me puede afectar, ¿no? Le puede afectar a otro, pero a mí no. Siempre vamos por la vida en esta cuestión del riesgo, en esta cuestión de la gestión del riesgo, pensando que nosotros somos o tenemos más bien como que una capa de Superman y que no nos va a pasar absolutamente nada, y a los otros sí. He citado, o por lo menos comentando o retomando los autores que hemos revisado, un poco de lo que dice Mary Douglas de la inmunidad subjetiva, es cómo el hombre o cómo el ser humano percibe un riesgo determinado pensando que a él no le va a pasar, ¿no? Minimiza una cuestión de riesgo y con el paso del tiempo o a partir de diferentes escenarios va construyendo esos significados en torno a un objeto de estudio o en torno a un sismo, a un huracán, a una erupción volcánica, etc. Entonces, este capítulo forma parte de este libro de construcción de significados culturales, porque enmarca mucho de cómo la gente percibe un riesgo determinado y cómo va construyendo a lo largo del tiempo con diferentes factores, principalmente vulnerabilidades y con un detonador importante que aquí fue el huracán, cómo se construye un desastre determinado, ¿no? Entonces, en lo personal sí los invito a revisar la obra. Son 6 capítulos que tenemos y que muestran diferentes realidades emergentes en este México contemporáneo. Doctora, un segundito, yo creo que no podemos dejar en estos días escuchar que se cita al Fondo para los Desastres Naturales sin preguntarle, o sea que el Fonden no nada más era dinero, sino que también había estudios, arrojaba información estadística o ¿cómo es que el Fonden da esta información? Bueno, daba. El desaparecido ya, el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, era un fondo en donde muchos de los investigadores que trabajamos este tema podríamos aspirar a tener un presupuesto para realizar diferente tipo de investigaciones, no solamente del área física, sino también del área social, ¿no? Sin embargo, bueno, con las medidas actuales, el fondo desaparece, aunque desde mi punto de vista creo que debió haber primero pasado por una cuestión de análisis, ¿no? Sin embargo, bueno, no fue así, y ahora creo que seguramente va a haber otras oportunidades para poder dar o tener la oportunidad de seguir haciendo ese tipo de estudios, no solamente desde la parte física, insisto, mucho más, creo que faltan muchos trabajos desde el punto de vista social en torno a la parte de la gestión del riesgo, y mucho más en el estado de Colima, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, Colima es uno de los estados que podemos considerar como laboratorio de desastres. Ya actualmente ya tenemos Atlas, ya existe, bueno, ya vamos avanzando. Realmente son buenas noticias porque es una publicación fundamental para los ciudadanos, ¿no? Aunque sea una poco conocida, y es fundamental tener el Atlas. Aunque sí es pertinente comentar y decir que esos atlas requieren y se necesitan actualizaciones constantes, ¿no?
no es lo mismo la ciudad o el crecimiento de un municipio o ciudad determinada de un año al otro, ¿no? Cambian muchas cosas, entonces sí es pertinente y necesario las actualizaciones. Y acá está una ley que, es decir, en Hidalgo, cada administración, cada presidencia municipal nueva tiene que hacer una nueva edición. Exacto. Pues, muchas gracias, querida doctora. Vamos a continuar explorando algunos de los textos que están acá y regresamos ahora con doctora Aide Arellano, autora. Y citamos, el texto se llama Las condiciones laborales de riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes rurales, una aproximación desde el discurso, escrito por Aide Arellano Ceballos en coautoría con Alicia Cuevas Muñoz. Introducción. Ante la urgente necesidad de generar conocimiento empírico relacionado con la ausencia de información sobre el joven que habita en contextos rurales del estado de Colima, se llevaron a cabo 2 proyectos de investigación. El primero, Juventud Rural, espejos de realidad social. Se visualizaron a través de un ejercicio etnográfico las condiciones socioculturales que caracterizan a los jóvenes rurales con relación a su vida cotidiana, a sus problemáticas sociales y sus expectativas de vida. En el segundo, representaciones sociales que los jóvenes de Colima tienen sobre su proyecto y expectativas de vida, un estudio a partir de su vida cotidiana, se expone que la vida cotidiana de los jóvenes de Colima está configurada por 4 espacios sociales: el doméstico o familiar, el laboral, el recreativo cultural y el escolar. Aquí se entrevé el proyecto de vida para la mayoría de los jóvenes, que el proyecto cultural el proyecto de vida para la mayoría de los jóvenes está anclado al trabajo. Desde estos 2 referentes, el presente capítulo se concentra en una parte de los hallazgos de ambos estudios, específicamente los relacionados con las condiciones laborales de los jóvenes que se desenvuelven en un contexto rural en el estado de Colima. Prosigue el desarrollo de la investigación y llegamos a este punto que cabe resaltar, del perfil de los jóvenes rurales. Los 27 jóvenes rurales sobre quienes hicieron el estudio, los 27 jóvenes son originarios del municipio de Armería, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán. 52% son mujeres y 48% son hombres. Sus edades oscilan entre los 18 y los 29 años. De las 14 mujeres, 3 son madres solteras. El resto están solteras. Por su parte, de los 13 hombres, 2 están casados y los demás aún están solteros. Ninguno está estudiando. Su nivel de escolaridad promedio es la secundaria. A 78% de los jóvenes sí les gustaría seguir estudiando. Estos jóvenes tienen un nivel socioeconómico medio y bajo. De las condiciones laborales de los jóvenes rurales. 78% de los jóvenes trabaja, solo 22% no. Este segundo grupo está constituido por 3 mujeres que se quedan en su casa y colaboran con sus papás en los quehaceres del hogar, y 3 son hombres que principalmente pasan el tiempo con sus amigos. Querida doctora Aide, te cedo la palabra para comentar este texto y cómo se inserta en esta compilación. Gracias. Este texto en particular recupera parte de los resultados que yo obtuve con mi tesis de doctorado. Yo mi tesis de doctorado la trabajé desde la perspectiva de las representaciones sociales, pero recuperó parte del trabajo que yo he venido haciendo en el estado de Colima, de observar a los jóvenes desde una mirada fenomenológica, acercarme a ellos para comprender cómo viven, qué hacen, cuáles son sus problemáticas, qué está caracterizando su vida, ¿no? Entonces, yo la tesis así como tal completa no la publiqué. Entonces lo que fui haciendo fue hacer distintos productos que visibilicen parte de esos hallazgos. De hecho fue el último que publiqué porque pues es del 2014. Yo tendría que actualizar otra vez ya los datos para ver si después de estos 6 años la realidad en el contexto rural de estos jóvenes es similar o se ha modificado. Yo es una línea que me gusta muchísimo, una línea de estudio, comprender, porque como la doctora Alicia decía, Colima es el segundo estado más pequeño de la República Mexicana. Entonces,
a mí el tema de los jóvenes me apasiona, me gusta mucho observar cuáles son sus condiciones de vida y una gran ventaja es que aquí Colima, de un extremo a otro, lo podemos recorrer en 2 horas. Entonces, la verdad es que es una fascinación para mí que yo pueda estar en la universidad, por ejemplo, en las mañanas y ya en cuanto termine puedo irme a hacer observación a una de las comunidades más distantes. Entonces, en este texto en particular, algo que yo quise recuperar y por eso lo trabajé con la doctora Alicia, es que estos jóvenes que están en contextos rurales, el tipo de actividad en la que se emplean, los vuelve muy vulnerables, porque por un lado la mayoría ya no pudo seguir estudiando porque tenía una necesidad económica. Entonces se emplean en la vocación que tienen como estas comunidades. Para el lado de la costa, pues es, por ejemplo, aprovechar la pulpa del coco para hacer pues muchas cosas de allí, ¿no? Elaboración de ladrillo, cosechar zarzamora. Para el lado norte, para el volcán, pues lo que es el corte de caña, y así, son actividades muy ligadas al campo, entonces sus condiciones son muy precarias. Y desde la mirada pues de los estudios de la vulnerabilidad social, veíamos que estas condiciones los exponen a mucho riesgo. ¿Por qué esto que te comento entra en un libro como este? Porque al final de cuentas, con las entrevistas que yo hice a estos jóvenes, me están hablando de lo que significa para ellos su vida cotidiana, de cómo su vida cotidiana principalmente está caracterizada por el trabajo, porque parte de sus 24 horas, al menos 12, la dedican a trabajar, porque si no, sus ingresos no les alcanza. Entonces, pues por eso es que consideré que para esta obra que estábamos pensando, perfectamente quedaba reflexionar sobre estas condiciones de riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes, porque son ellos mismos desde sus discursos, de lo que significa para ellos la vida cotidiana, que me permitieron entender cuáles son esos riesgos a los que ellos están expuestos en estas condiciones. ¿Sí? Fíjate, mi querida doctora, que también a partir de estos resultados que arrojó tu investigación, recordé hace mucho tiempo que alguien me decía, ay, le das mucho vuelo a los académicos, la verdad es que cualquiera puede darse cuenta de eso, ¿no? En este caso casi podría aplicar, ¿no? Ah, claro, pues cualquiera puede darse cuenta de los ninis o de, pues claro, las chicas tienen que quedarse a trabajar en la casa, pero hay algunas cuestiones que es gracias al trabajo que realizan ustedes con una metodología de manera sistemática, con un espíritu científico, que podemos comenzar como a dimensionar que estos chicos, 78% quisiera seguir estudiando, ¿no? O sea, como que, ¿por qué asumimos que porque 78% no estudia, no quiere seguir estudiando? Y entonces eso adquiere un significado distinto, ¿no? No es nada más pues, porque no, la crisis, ¿no? Es como volver a plantearnos cuál es el significado de estudiar en este país, si hay movilidad social, el interés de la movilidad social que está detrás de cada uno. Y bueno, pues por lo que estamos nosotros es por la revaloración también de lo que ustedes hacen. O sea, darle sistematicidad a eso que a lo mejor intuimos, porque en la medida que ustedes sistematicen, podemos también profundizar en esas cosas que tenemos enfrente, pero que pues probablemente tomamos como parte ya del paisaje en determinado momento, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera comentar algo con alguien de ustedes mismos. Pues ahora que ustedes, que Aide y Maite estaban comentando precisamente esta parte de cómo el trabajo académico influía en el desarrollo o en la comprensión de una sociedad, creo que es fundamental desde la perspectiva lingüística, lo estoy diciendo, pero vinculada a otras disciplinas. Observar la expectativa de vida a través de también conductas lingüísticas particulares, porque esas conductas, cuando se sistematizan a través de investigación académica, también nos pueden ayudar a partir de ellas, generar planes de desarrollo para el país. Es decir, nosotros, no es, como tú decías, Maite, no es que los muchachos no quieran estudiar o que quieran estudiar solamente por un motivo en particular, sino que tienen diversidad de concepciones alrededor de lo que es estudio, así como nosotros lo descubrimos, Alan y yo, alrededor de lo que es cultura.
y que a partir de esas redes semánticas que podemos ir estudiando, podemos saber cuáles son verdaderamente sus expectativas y a partir de ahí diseñar proyectos a largo plazo que nos sirvan para tener una mejor sociedad, que eso terminará redundando en beneficio para todos, no solamente para un grupo en particular. Y creo que ahí radica la importancia del trabajo académico serio, vinculado con otras disciplinas, no solamente uno. Muchas gracias, doctora. Y en estos tiempos realmente nos sentimos convocados a no dejar de decir un día y otro también, que el trabajo que ustedes hacen es muy importante, ¿no? Que no son turistas académicos o sea, puede hacer un cambio en realidad en la sociedad que hay antes y en la sociedad que hay después de la mirada de ustedes. Por eso seguimos con la mirada de ustedes. Pues nuevamente, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a las personas que están siguiendo la transmisión y gracias por el trabajo que hay detrás en la elaboración de una obra como esta, no solo para los colegas, sino la editorial misma. Sé que en estas circunstancias es difícil seguir trabajando y pues lo agradezco muchísimo. Y sobre todo, agradezco que un trabajo como el que Alan y yo y nuestros colegas están realizando se ha difundido para el conocimiento mucho más, para compartirlo de manera mucho más colectiva, que no se quede precisamente como un privilegio del mundo académico, de trabajo académico para académicos, porque todos los científicos y académicos que trabajamos para el país, lo que menos queremos es que este conocimiento que nos lleva años realizar se quede en bibliotecas, sino que creo que todos estamos comprometidos con el país para que lo que nos ha dado el país sirva para que mejore el nivel de vida y la calidad de vida de todas las personas. Muchísimas gracias por el turno de la palabra y gracias a ti también, Editorial Elementum, por auspiciar este tipo de trabajos. Por supuesto, a los integrantes y a la líder de nuestro cuerpo académico, por el espacio. Y yo los invitaría a que reflexionemos en torno a qué tipo de prácticas en la vida real, en la vida diaria, como dice Georgina, nos llevan a pensar a nuevas formas de concebir, de entender y de significar, ¿no? No solamente familia, no solamente cultura. ¿Por qué no mujer? ¿Por qué no hombre? ¿Por qué no joven? ¿Por qué no pandemia misma? ¿Por qué no retos? ¿Por qué no éxito? ¿Por qué no fracaso? No hay un sinfín de categorías que son completamente atemporales, es decir, que siempre están vigentes, y que nos ayudan a entender y a comprender más y mejor nuestra propia condición de seres humanos. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente, pues agradecer a la editorial Elementum por darnos el espacio de presentar este libro y a todos los que están presentes, invitarlos que se den un tiempo, un espacio para poder leer esta obra que tiene, la verdad, 6 trabajos con mucho rigor metodológico, teórico, que se dé un espacio para revisar. Y pues gracias a todos por estar aquí. Y una de las cosas que también me quedo pensando, lo que acaba de decir Alan, es estas nuevas formas de pensar o de resignificar. Incluso habrá nuevas formas de resignificar, de pensar, de percibir el riesgo, la vulnerabilidad. No solamente el escenario que tenemos actualmente de la pandemia, sino que todo lo que trae esta pandemia en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias y al mismo tiempo con cada uno de los seres con los que nos relacionamos, ¿no? Entonces, seguramente tenemos mucho trabajo por hacer. Yo creo que sí, no solamente de la forma de cómo vamos a concebir o a resignificar esta nueva forma de vida y de ir adaptándonos o de ir aprendiendo a adaptarnos a esta nueva forma de trabajo, de relacionarnos, etcétera, sino también de la manera en que cómo en el contexto de nuestra vida cotidiana nos vamos a estar relacionando ante una cultura de protección que todos tenemos ahorita y que cada día lo estamos haciendo, creo que al pie de la letra, ¿no? Entonces,
Muchas gracias a todos los presentes, gracias por el espacio y gracias a todos los compañeros que estamos aquí. Bueno, también queremos enviar no solamente un saludo, sino un reconocimiento a los otros autores de este libro, a Ana Karina Robles Gómez, Arnoldo Delgadillo Grajeda, Cecilia Caloca Michel y Gilberto Maximiano Ceballos, perdón, es que le pasa mucho al doctor, ¿verdad? Son también coautores, contribuyen con un artículo en el libro, y su contribución también es muy, muy valiosa. Tuvimos así el tiempo apretadito y pues ahora fue un poco tramposo de mi parte mencionarlos justamente antes de cederle la palabra a la doctora Aide, porque no sé si quieras también complementar un poquito sobre el trabajo de ellos, o sea, sobre los otros textos de los cuales no platicamos esta tarde. Gracias, perdón por darte tan poquito tiempo. No, gracias. Justo yo también estaba pensando en eso, qué bueno que tú lo retomaste. Este trabajo, pues también participan, como lo mencionan, la maestra Ana Karina Robles Gómez, también el doctor Arnoldo Delgadillo Grajeda. Ellos nos colaboraron con un texto que habla sobre lo difícil que es ser periodista hoy en día. Justo a través de entrevistas recuperan estas percepciones y significados que para estos académicos periodistas les significa esta realidad a la que se están enfrentando. El otro texto de Cecilia Caloca sobre los discursos, indigenismo e indianidad. Ella reflexiona sobre las implicaciones ideológicas de contraste social que hay entre estos dos. Y Gilberto Maximiano, que sí, siempre nos equivocamos, yo incluso tengo años de conocerlo y a veces lo menciono mal, pero lo abrevio y digo el maestro Max. Él nos colaboró con un texto que tituló Las representaciones sociales del indígena en el discurso del cine mexicano. La verdad es que, como lo comenté al inicio, es un texto que aborda los significados culturales desde la multidisciplinariedad, porque, pues, por ejemplo, Ceci tiene una formación antropóloga lingüista, entonces me faltó mencionar eso. Entonces, si te fijas, somos perfiles de distintas disciplinas que convergemos en este objeto, ¿no? Que son significados culturales en el México contemporáneo. También quiero comentar que nosotros como académicos, en ocasiones nuestras instituciones no tienen los recursos económicos pues para financiar o apoyar este tipo de obras. Y la verdad es que yo quiero hacer explícito mi agradecimiento a la diputada Rosalba Farías, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de acá en Colima, que gestionó el apoyo para esta obra. Ella, desde que revisó el libro, antes de que lo mandáramos a la editorial, se motivó y dijo, no, es que es muy valioso porque muestra distintas realidades que a nosotros como legisladores nos sirve bastante para ver cómo podemos incidir. Y cuando me dice eso, pues yo me emociono, porque la verdad es que sí necesitamos de la parte económica para que pues hoy en día tengamos pues esta obra en nuestras manos. Así que pues muchísimas gracias a la doctora Georgina, a Alan, a Alicia por acompañarme en este proyecto académico. Y a ti, Maite, por todo el apoyo también para que tengamos esta bonita obra, ¿sí? Y a todos los que nos están viendo, pues invitarlos a que nos contacten para que podamos compartirles el libro. Muchísimas gracias de verdad, Aide, por confiar en el trabajo de la editorial. Y qué bueno que mencionas a la diputada, porque pues es muy sencillo nomás como decir, ay, es que todos los diputados tal y tal y tal. Y bueno, pues nada, si los diputados están lejos de los libros, los acercamos a los libros, ¿no? No nada más es como desembolsar y ya me compré 3 kilos de cultura, ¿no? Sino el compromiso de ella es importante, que haya leído el libro y que lo haya encontrado una fuente para el trabajo de ella cotidiano, pues es muy, muy valioso. Así que, pues, diputada Rosalba Farías Larios, ojalá contagie a los otros diputados para que el grupo, el cuerpo académico y los investigadores con quienes trabajas en diferentes ámbitos, Aide, y con quienes trabajan ustedes, compañeros, puedan seguir haciendo publicaciones.